Buenos días, apreciados hermanos y amigos que me escuchan. Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, el Evangelio de verdad. Y hoy conoceremos cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Vamos a estudiar qué hizo Jesús al comenzar su ministerio. Lo primero que Jesús hizo fue conseguir un grupo de compañeros que lo acompañaran para enseñarles y que andaran con él y aprendieran de él, para que se instruyeran, para que así cuando él terminara y se fuera, ellos quedaran haciendo la obra que él vino a hacer. Entonces consiguió a 12 discípulos y los instruyó y anduvieron con él todo el tiempo de su ministerio, que fueron 3 años y medio. Bueno, al comenzar su ministerio, lo primero que él hizo fue un milagro. Después de que ya tenía a sus discípulos, entonces comenzó haciendo un milagro, aunque al parecer él no quería hacer milagros todavía. Miren lo que pasó. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Interesante que estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Vamos a meditar un poquito en esta conversación. Estaban en unas fiestas de bodas. María seguramente se había ocupado o se había ofrecido a llenar copas para que los que servían llevaran a las mesas y pusieran delante de los que estaban tomando. Y por eso ella fue la primera que se dio de cuenta de que el vino se había acabado. Entonces llamó a su hijo, a Jesús, y le dice: no tienen vino, se acabó. Pero Jesús no le dio una respuesta como muy alentadora, porque le dice así: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea que él todavía no quería comenzar a hacer milagros, porque eso lo acercaba al día de su sacrificio. Sin embargo, viendo la necesidad allí, y que María lo comprometió al decir las siguientes palabras. Veré lo que dijo María, pero esto lo dijo inspirada por el Espíritu Santo. No son palabras de ella, porque vea lo que dijo. Dijo a los que servían. María le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. La respuesta de Jesús no era como para que María hubiera dicho eso a los que servían. Hagan todo lo que él os dijere, lo que él os diga. Lo que pasa es que esas palabras son para nosotros también. Para todos los creyentes, desde el día que María pronunció esas palabras hasta cuando Cristo venga por segunda vez, esas palabras están vigentes y son para todos los que sirven en la obra de Dios.
Todos los que son llamados por Dios a una congregación son llamados a servir, y a ellos les habla María y les dice: hagan todo lo que Cristo os diga, todo lo que Él os dijere, háganlo. La pregunta es: ¿estamos haciendo todo lo que Cristo nos mandó en los evangelios, en todo el Nuevo Testamento? ¿Estamos haciendo lo que Cristo nos manda? Mire que contrasta con Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice: hagan discípulos. Bueno, desde el versículo 19 dice: hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. ¿Contrasta? María dice: hagan todo lo que Él os dijera, lo que Jesús les diga. Y Jesús dice: hagan discípulos y enséñenles que hagan todo lo que yo os he mandado. Entonces sí es cierto. Están de acuerdo tanto María como Jesús. Hay que hacer todo lo que Él nos ha mandado. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, ¿lo vamos a hacer? De verdad que hay que hacerlo. Juan, capítulo 15. Juan, el capítulo 15. Y el versículo 14 dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Les está hablando a los discípulos, a los que están oyendo ahí su predicación, y les dice: vosotros sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. También está de acuerdo con lo que María dijo: hagan todo lo que Él os diga. Hay otro, y hay muchos. El Nuevo Testamento está lleno de frases como estas: hagan, crean y hagan. Vivan el Evangelio. No sean solamente oidores, sino hacedores del Evangelio de Cristo. Pero vea lo que nos dice Deuteronomios, acá en el capítulo 18, y los versículos 18 y 19. Vea lo que les dice. Aquí se está Dios refiriendo a Jesús. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Le está hablando al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, refiriéndose a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, en la boca de Jesús. O sea que las palabras que Jesús habló, no las habló por cuenta de él, sino que Dios el Padre le puso las palabras en su boca que debía hablar en el mundo. Pónganle cuidado. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Noten primeramente que Jesús no habló por cuenta suya, sino que habló en el mundo lo que el Padre le mandó que hablara, lo que el Padre le puso en su boca que dijera. Y que si no lo oímos a Él para hacer lo que Él nos manda, Dios nos pedirá cuenta. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. No quiero que pase eso. Entonces, para que no caigamos en manos del Dios vivo, que Él nos llame a pedirnos cuenta que por qué no oímos a su Hijo, es que por eso es que les
exhorto a que estudiemos el Evangelio de Cristo, conozcamos qué es lo que Cristo nos manda, qué es lo que Cristo dice que hagamos, y hagámoslo, porque es un mandato divino, es mandato de Dios el Padre. No son inventos de Jesucristo, es un mandato de Dios el Padre. Y con mucha claridad dice, y el que no lo oiga, le pediré cuentas. Tremendo. Para que pongamos atención y no nos desviemos, porque es necesario conocer las palabras que Cristo nos habló para hacerlas, para vivirlas, para ponerlas por obra. Y no solamente decir yo creo, sino que con lo que uno vive es que demuestra que cree. Los milagros de Jesús. Bueno, aquí ya terminando en el versículo 11, hablando del milagro que hizo allí de convertir el agua en vino. Ustedes lo pueden leer con detenimiento en casa. En el versículo 11 termina diciendo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Antes estaban como que, quién sabe si sí o si no, si le seguimos o no le seguimos con él. Pero ya al verlo hacer esta señal, al verlo hacer un milagro, porque eso es un milagro, que un poco de agua se convierta en vino y del mejor, según está escrito ahí. Eso no lo puede hacer cualquiera, solamente el Hijo de Dios, y porque el Padre le dio a que hiciera esos milagros, esos trabajos. Entonces, ¿para qué es que Dios le dio el hacer milagros? Para que creyeran en él. Y aquí con el primer milagro ya los discípulos creyeron en él, dice. Dice muy claramente, muy bien. Y aquí adelantándome un poco, el versículo 22. Después de la purificación del templo. Y quiero resaltar el versículo 22 antes de que hablemos de la purificación del templo, porque nos habla de lo mismo. Por tanto, dice así, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Siempre las obras que Jesús hizo en la tierra estaban dirigidas o hechas para que los hombres creyeran en sus palabras y creyeran que Él había sido enviado del cielo por Dios, el Padre. Por eso Él hacía estas obras, que cualquiera otro no las puede hacer. Y esto fue notorio porque cuando él hacía los milagros, todos se maravillaban, todos decían, ¿cómo es esto? Que hacen maravillas en todo. Así pues, él hizo estos milagros y fueron señales para nosotros también.
porque aunque no estábamos presentes cuando hizo los milagros, se escribieron para todos, para todas las naciones y para todos los tiempos, para todas las generaciones. Y hoy que estamos ya en el tiempo del fin, es necesario que creamos, que seamos un pueblo verdadero creyente de las cosas de Dios. En Juan 5:36, veamos qué nos dice Juan 5:36. Dice lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Se de cuenta? Está hablando de Juan el Bautista y dice que él, o sea Jesús, tiene mayor testimonio que el de Juan, porque Dios le dio el hacer obras para que crean, que si no le creen a él, porque lo ven como a un hombre cualquiera, entonces crean por las obras que él hace, pues un hombre cualquiera no puede hacer esas obras. Crean que él es enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, porque él hace obras que ningún otro puede hacer. Esto es interesante. Entonces, volviendo al capítulo 2 y los versículos 13 en adelante, Jesús purifica el templo. Entonces viene al templo y encuentra en el templo un poco de bueyes, de ovejas, de corderos, de palomas, personal allí comprando y vendiendo, otros cambiando dinero por el dinero del templo, un verdadero mercado allí. Y imaginarán ustedes donde hay animales, el excremento, el olor, bueno, eso en el templo de Dios, en la casa de Dios, no es posible. Entonces dice así, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sigamos leyendo. Esto está bueno. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, entonces Jesús allí llegó al templo, encontró todo ese mercado ahí, echó para afuera todo eso, purificó el templo, lo limpió, quedó limpio. Pero hace un contraste con el templo de su cuerpo.
Porque cuando le dicen que por qué hace eso, él ya no se refiere a la casa, al templo hecho de piedras y de adobe, sino que se refiere a al templo de su cuerpo. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba allá en el templo de Jerusalén, allá en el lugar santísimo, sobre el arca, era donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero al terminar ese pacto y crear el nuevo pacto por medio del Hijo Jesucristo, entonces la presencia de Dios ya no es en el templo de Jerusalén, o en ningún templo hecho a mano, sino que el templo, la morada de Dios, es nuestro cuerpo, el cuerpo del creyente. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3, y los versículos. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando de nuestro cuerpo. Y en el libro de Hebreos nos dice que cada uno de nosotros somos casa de Dios. Nos compara como casa de Dios o templo de Dios nuestro cuerpo. Ahora el templo de Dios no es los edificios allá del templo de Jerusalén, sino que ahora el templo de Dios es nuestro cuerpo. Cada uno de los creyentes somos templos de Dios. Dios mora en nuestro cuerpo. Ahora, si Jesucristo limpió el templo, el edificio allá, nosotros debemos limpiar el templo de nuestro cuerpo, porque es templo de Dios. Entonces debemos limpiar nuestro templo. Yo soy templo de Dios, tú eres templo de Dios, todos los creyentes son templos de Dios. Debemos limpiarlo. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver, cómo podemos limpiar el templo de Dios. Porque el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y Juan 2, 24 y 21, es donde Jesús purifica el templo y ahora tenemos que purificar nuestro cuerpo. ¿Y cómo purificamos nuestro cuerpo? Tenemos que sacar de nuestra mente, porque nuestra mente es lo que dirige todo mi cuerpo. Es el centro de mando del cuerpo, la mente. Y lo que haya en la mente, el cuerpo lo hace, o el cuerpo lo pide, la carne lo pide. Entonces lo que tengo que limpiar es la mente, que en la Biblia lo llama el corazón, porque es lo que guía todo el cuerpo. Todo el cuerpo se mueve porque la mente envía órdenes al cuerpo.
Y todo sentimiento o todo deseo de la carne o todo presentimiento y sentimientos que uno siente vienen del cerebro, de la mente, o sea, del corazón. Así que la mente o el corazón es el que hay que limpiar. Y no es el corazón el músculo que bombea la carne, no, es el cerebro. Cuando la Biblia habla del corazón de una persona, se está refiriendo al cerebro, a la mente de donde salen todas las cosas y todas las obras del cuerpo. Entonces, tenemos que limpiar la mente. ¿Cómo la limpiamos? Nuestro espíritu, cada uno tiene su espíritu mientras vive. El espíritu del hombre es el que sabe todas las cosas del hombre. Entonces, yo sé lo que hay en mi mente. Y cada uno de ustedes sabe qué hay en su mente. Y la tarea es limpiarlo. Porque Jesucristo hizo un azote de cuerdas y echó para afuera todo eso que no debía estar allá. Ahora nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y poder para echar fuera todo el mal que hay en nuestra mente. Y nos damos de cuenta qué mal hay cuando estudiamos el Evangelio de Cristo, cuando estudiamos las cartas que los apóstoles nos escribieron, hablándonos de qué debemos hacer y cómo debemos ser para alcanzar la salvación. La salvación se alcanza si tú limpias tu mente de todo pensamiento de mal. Porque todo pensamiento del mal lo lleva a hacer la obra del mal. Por eso los judíos no pudieron cumplir la ley, porque ellos se dedicaban, como lo dicen los mandamientos en las tablas de piedra, no haga, no haga tal cosa, no. Pero no limpiaban su mente de los pensamientos. Sus deseos estaban ahí, sus pensamientos estaban ahí de maldad. Y al estar ahí en su mente, un día lo lleva a hacer la obra. Lo que haya en su mente, eso es la persona y eso hace. Así que la tarea es limpiar la mente de todo pensamiento malo, de todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, de todo pensamiento que está en contra de lo que Dios ha enseñado, de lo que Jesucristo nos ha mandado. Por eso Jesucristo dijo, ya no, el mandamiento no cometerás adulterio, ya no es así. Ahora, yo os digo, si usted piensa en una mujer y la mira para desearla, ya adulteró en su corazón. O sea que tienes que limpiar su corazón del mal pensamiento, sacar los pensamientos de ahí. Cuando viene un pensamiento, tú sabes que no estás acorde con el Evangelio de Cristo, ore para que salga y no piense en eso. Coja la Biblia y lea para que ese pensamiento salga. Porque o de lo contrario, si lo deja ahí, su espíritu no es santo. Hay maldad en su mente y algún día lo lleva a obrar esa maldad, a hacer la obra.
Así que toca sacarlo. Y eso es limpiar su templo. Eso es limpiar el templo de su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Mejor dicho, si tú limpias y sacas de tu mente todo el mal que haya, su espíritu es santo. Dios les bendiga.